Entonces, donde se forma esta L hay un ángulo, ¿sí? Sí saben que es un ángulo, ¿no es cierto? ¿O no saben que es un ángulo? Sí, licenciado. ¿Qué es un ángulo? Sí, licenciado. La unión de dos lados. Ya, perfecto, es una abertura, ¿no es cierto? Ustedes cuando estaban en la escuelita observaron algo similar a esto, decían, aquí hay un ángulo y se acuerdan que decían, hay ángulos agudos, hay obtusos, entre otros, ¿no es cierto? Eso ustedes vieron en la escuelita. Entonces, ese es un ángulo, es una abertura formada por dos rectas, ¿no? Y en este caso, por dos lados. ¿Sí? Entonces, este ángulo recto siempre mide 90 grados. ¿Sí? Este ángulo recto siempre mide 90 grados. Ustedes tal vez utilizaron las escuadras en la escuelita, ¿sí aprendieron a utilizar las escuadras? No, licenciado. No mucho, Ya. pero sí hemos utilizado. Ya, entonces yo les voy a indicar para que ustedes observen, chicos. Entonces yo voy a poner, ¿cómo se llama esta reglita que yo estoy utilizando en este momento? ¿Cómo le conocen ustedes a esta reglita? ¿Cómo se llama? Graduador. Ya, graduador. ¿Y para qué sirve el graduador? Para medir los ángulos. Para medir ángulos, perfecto. Ya. Entonces, si ustedes observan y cogemos la abertura, ¿no es cierto? Miren la abertura desde nosotros tenemos para poder medir el ángulo. Si vamos a medir el ángulo, ¿sí? Quiero que se den cuenta que este ángulo mide 90 grados. Si ustedes le observan, ¿sí? Miren, si yo cojo desde aquí y le mido hasta donde se abre el ángulo hasta acá, ¿sí se dan cuenta que mide 90 grados? ¿Sí? ¿Sí observan? Sí, licenciado. Que forma la L, ¿no es cierto? Esta abertura mide 90 grados. Por ello se llama este un ángulo recto, ¿sí? Cuando se forma una L, este ángulo mide 90 grados y es un ángulo recto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Esta es la apertura del ángulo, ¿no es cierto? Esta es la apertura de un ángulo. Eso quería indicarles para que ustedes puedan observar. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto unas fórmulas para calcular si yo necesito un cateto o si necesito calcular la hipotenusa? Tal vez se acuerda alguien cuáles eran esas fórmulas. La de los catetos tenemos que hacer la raíz de la hipotenusa sobre 2 menos del cateto sobre 2. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces es la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si estoy buscando un cateto, ¿recuerdan la fórmula? Si estoy buscando un cateto es la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado y de todo eso saco la raíz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, sí. Ya. Y como ustedes se dan cuenta, ¿qué estoy buscando yo aquí? Estoy buscando un cateto, ¿no es cierto? Entonces, esta es la fórmula apropiada para encontrar este cateto. ¿Sí? Entonces, como esa es mi fórmula apropiada para encontrar el cateto, voy reemplazando valores. Digo, a ver, el cateto es igual a la raíz cuadrada de... ¿Cuánto vale mi hipotenusa? 5. 5, perfecto. Entonces, 5. ¿Y eso qué hago con ese 5? 5 al cuadrado. Eso, la potencia. 5 elevado al cuadrado.
Perfecto, muy bien. Muy bien, chicos. Luego viene signo. Menos. Signo menos. Luego viene signo menos, ¿no es cierto? Viene signo menos. Luego, ¿cuánto vale mi otro cateto? 4. 4, perfecto. Listo, entonces este vale. Perfecto, muy bien. 4 y le elevo al cuadrado. Muy bien, chicos. Ya, entonces, siguiente línea de cálculo. Cuando yo veo la siguiente línea de cálculo, entonces digo, mi cateto es igual a la raíz cuadrada de. Ahora, voy a desglosar estos números. 5 elevado al cuadrado es. 25. 25. No es 10. 25. 25. 25. No es 10. No. ¿Por qué no es No, 10? No. Porque por Multiplica 5 por 2 y no las veces que está al cuadrado. 5 por 5. Exactamente, perfecto. Muy bien la explicación. Entonces, verán que no es 5 por 2, es 5 por 5, ¿no? Entonces, 5 por 5, eso me da 25. Luego signo menos, y 4 elevado al cuadrado, eso me da 16. 16. Perfecto, entonces eso me da 16. Siguiente línea de cálculo, entonces, cateto es igual, raíz cuadrada de, ¿cuánto es 25 menos 16? 9. 9, perfecto. Luego, el cateto es igual, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. 3, perfecto. Entonces, el cateto que yo estoy buscando mide 3. Entonces, mi incógnita aquí me dice que este mide 3 haciendo los cálculos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna duda, inquietud? no le sé. Ya, me avisan nomás, ¿no? No estarán quedándose con las dudas. Me avisan si no entienden alguna parte, yo les repito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. Ya. Listo, entonces. Ahora, vamos ahora sí al meollo del asunto. Nos dice que nosotros apliquemos estas razones trigonométricas, ¿sí? Vamos a aplicar estas razones trigonométricas. Primero que todo, de acuerdo, si el ejercicio me da el nombre del ángulo o yo le pongo un nombre a ese ángulo, ¿sí? Yo voy a hacer, yo le voy a poner unos nombres a estos ángulos, ¿sí? Voy a ponerles unos nombres. Tienen que acostumbrarse, chicos, que cuando trabajemos con el teorema de Pitágoras y también cuando trabajemos en física, nosotros tenemos que utilizar letras del alfabeto griego. Usualmente se utiliza eso, letras del alfabeto griego. ¿Alguien de aquí ha visto los Caballeros del Zodíaco? ¿No? ¿Nadie ha visto los Caballeros del Zodíaco? No, Licen. ¿No? Tal vez ustedes vieron en estudios sociales el Imperio griego. Esto es el más. Sí, Licen. Ya. ¿Ellos qué tipo de escritura tenían, los griegos? Escritura griega. Ya, la escritura griega. Entonces, ellos no tienen casi no tienen el mismo alfabeto que nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ellos a la A le dicen alfa, ¿sí? Entonces, alfa es así más o menos la letra alfa, ¿sí? Esa es la letra alfa. Vamos a ponerle a la de acá. Pongámosle una letra, pongámosle a esta letra, pongámosle teta. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos ángulos, tenemos el ángulo alfa y tenemos el ángulo teta, ¿sí? Esos dos ángulos se llaman así, les vamos a poner de acuerdo a las letras griegas, ¿sí? Esto tiene origen griego. ¿Por qué creen que tendrá este origen griego el teorema de Pitágoras? ¿Por qué será? Porque en Grecia inventaron matemáticas. Exactamente, una de las grandes cunas de la matemática fue Grecia. Los griegos fueron muy buenos matemáticos
Y dentro de ellos estaba uno destacado que era Pitágoras, ¿sí? O otros más, ¿no? Euclides, Ptolomeo, entre otros. ¿Sí? Entonces, uno de ellos es Pitágoras, entonces en base a eso. Entonces, por eso es que utilizamos letras griegas cuando utilizamos en el teorema de Pitágoras y en este triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces tenemos estos dos ángulos. Hasta ahí, preguntas, dudas. Profe, le dicen, el que estaba aquí en el deber que estaba, encuentra las razones trigonométricas en, y aquí estaba un signo, ese es omega, ¿no es cierto? Omega, exactamente, es omega, muy bien. Sí, Ya. es omega, es. Sí, es una letra, ¿no? Es una letra griega, ¿no? Es una letra griega en minúsculas, ¿no? Es una letra griega en minúsculas. Bien, entonces con esto, si ya le dimos nombres a nuestros ángulos, vamos a sacar las razones trigonométricas. Eso es lo que me pedía el deber, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba el ángulo omega? ¿Abajo o arriba estaba el ángulo omega? Abajo. ¿Abajo? En Ya, la entonces, puntita, como en la puntita. ya, listo. Entonces voy a trabajar con el de arriba, entonces yo, para que ustedes puedan emular eso en su tarea, ¿sí? Igual vamos a sacar de las dos. Entonces, ¿cómo sacamos estas razones trigonométricas? Vamos a ponerle este cálculo de... Esto es para encontrar el lado, ¿no? No se olvidarán que esto es para encontrar el lado. ¿Sí? Esto era para encontrar el lado. Esto le vamos a mover un poquito para acá, que despuesito nos va a servir. Eso, ya. Listo, entonces. Vamos por nuestras razones trigonométricas. Entonces, usted elige un ángulo, exceptuando el de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles ángulos yo puedo trabajar en este caso? En mi caso, ¿con qué ángulos puedo trabajar? ¿Con qué ángulo se puede trabajar en este caso, en el que yo tengo aquí? Con el omega. Aquí no hay omega. ¿Con cuáles ángulos? Con el alfa. Con el alfa y también con cuál puedo trabajar. Con alfa, el ángulo alfa, ¿y cuál es el otro ángulo? Teta. Teta, con el ángulo teta. Entonces, con cualquiera de los dos. Voy a trabajar primero con el ángulo teta y ustedes me van a ayudar con el ángulo alfa, ¿sí? Para que ustedes se vayan dando cuenta. Bien, entonces voy a resaltar el ángulo con el que voy a trabajar, ¿sí? Voy a resaltarle, voy a ponerle de un color rojizo. Entonces, miren, este es el ángulo teta. Observen, por favor. Así se forma el ángulo teta. Este es el ángulo teta. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que tiene esa abertura, el ángulo teta? ¿Sí nos damos cuenta? Si observan cómo está el ángulo teta es este. ¿Sí? Si estamos de acuerdo, si lo ubicamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no le ubica el ángulo teta? Sí, sí. Sí lo ubicamos todos. Yo sí. ¿Sí? Sí, listen. Listo, entonces. Sí, listen. Ya, entonces cuando nosotros vamos a resolver, entonces decimos seno, porque nos dice las razones, seno, ¿de qué ángulo estoy buscando? El teta. Seno de ángulo teta es igual. ¿Ya? ¿A qué es igual el seno del ángulo? ¿A qué me dice que es igual según la teoría? A cateto puesto sobre hipotenusa. Perfecto, cateto opuesto sobre hipotenusa. A ver, pero ¿qué es esto del cateto opuesto? O sea, ¿cómo encuentro el cateto opuesto? Súper fácil, chicos. Miren, donde esté el ángulo, ¿sí? Donde está el ángulo, si se ubican que aquí está el ángulo, ustedes trazan una línea, ¿sí? Trazan una línea oblicua y donde tope, ese es el opuesto. ¿Con qué lado chocó? ¿Cuánto vale ese lado con el que chocó? 3. 3. Ese es el opuesto, chicos. Miren, facilito. Ustedes se ubican en el ángulo, trazan una línea
Trazan una línea y donde choque, ese es el opuesto. En este caso chocó con el 3, entonces ese es el opuesto. Ese es el cateto opuesto. ¿Ya? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entiende? ¿Repetimos? ¿Algo se confunde? Sí, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces hasta ahí? ¿No hay dudas? No. No. ¿Segurísimos? A mí me puede repetir, Licen, por favor. Con mucho gusto. Entonces, dijimos que vamos a sacar primero la razón trigonométrica seno, ¿sí? Seno, pero en este caso vamos a trabajar con el ángulo teta, ¿cierto? Entonces, por eso ponemos seno del ángulo teta, por eso ponemos seno de teta, ¿sí? ¿A qué es igual toda la función seno? Siempre la función seno dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? ¿Cómo me encuentro el cateto opuesto? Primero ubico mi ángulo, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi ángulo? Y trazo una línea y donde tope, ese es el cateto opuesto. Entonces, miren, yo trazo la línea desde el ángulo, ¿sí? Y miren, aquí está mi cateto opuesto. Mi cateto opuesto en este caso vale 3, ¿sí? Es lo que vale mi cateto opuesto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Con todo le voy a escribir acá al ladito, ¿ya? Para que tengan pendiente. Cateto opuesto. Sí, Licen. Aquí vamos a poner un poquito más chiquito ahí. Un poquito más grande. Ah, cateto opuesto vale en este caso 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. ¿Ya? Listo. Ahora nos dice sobre hipotenusa. Dice sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa para mi caso? 5. 5. Perfecto. Muy bien. Y listo. Ya tengo mi seno de teta, que es 3/5. Eso es lo que vale. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Dice, perdón, pero no lo entendí. ¿Puede repetir, por favor? Claro, con mucho gusto, ya le repito. Pongámosle hipotenusa. ¿Ya? Dijimos que para encontrar la razón trigonométrica seno, dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? En este caso, el que estoy buscando es del ángulo teta. ¿Sí? Para encontrar el cateto opuesto, yo trazo una línea oblicua y donde tope, con el lado que tope, con ese valor será el cateto opuesto. Para mi caso, la línea que yo trazo topa con el cateto que vale 3, entonces es el cateto opuesto. ¿Sí? Luego me dice sobre hipotenusa. En este caso, de mi triángulo rectángulo, la hipotenusa vale 5. Y ese valor le traslado. ¿Sí? Entonces, miren, ya hice el seno de teta que es igual a 3/5. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, listo. Vamos por la siguiente razón trigonométrica. La siguiente razón trigonométrica, ¿qué sería? ¿Cuál es la siguiente razón trigonométrica? Buscar nuestra ¿Alfa? hipotenusa. No, razón trigonométrica, ya sacamos seno. ¿Qué nos falta ahora? Coseno. Coseno. ¿Coseno de qué ángulo? ¿Coseno de qué ángulo estamos buscando? De cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Del ángulo? Alfa. No. Ángulo teta. Teta, perfecto. Coseno de teta. Coseno de teta es igual. A ver, entonces me voy a ubicar de nuevo. ¿Sí? Entonces, le voy a borrar esto para no confundirme. Le borramos esto. Ya. Listo. Entonces, ahora me dice cateto adyacente. Adyacente es el que forma el ángulo, ¿sí? A ver, estos son los dos lados que forman mi ángulo. ¿Cuál creen que será el adyacente? ¿El 4 o el 5? El 4. El El 4. 4, perfecto. Se han estado bien pilas, bien.
Perfecto, entonces es el 4. Perfecto. Ese es el adyacente, el que forma el ángulo. Sobre hipotenusa, me dice, ¿cuánto vale la hipotenusa? 5. 5, perfecto. Entonces el coseno de teta vale 4/5. ¿Sí? Vale 4/5 y le voy a poner para que no nos olvidemos. Poner por acá abajito, este es cateto adyacente. Adyacente. ¿Ya? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ya? Sí, dicen. Listo, entonces continuamos. ¿Qué razón trigonométrica me toca ahora? Tangente. Tangente, perfecto, tangente. En los libros ustedes van a encontrar tangente como TG o como tan, ¿no? Cualquiera de las dos nomenclaturas vale, ¿sí? Para que no se vayan a confundir. Entonces, yo en este caso le voy a poner como está aquí puesto en la hoja para la tarea. ¿Tangente de qué ángulo? Teta. Teta, perfecto. Tangente del ángulo teta, perfecto. ¿A qué es igual tangente según lo que nosotros tenemos aquí? Cateto opuesto y el cateto ¿Ya? equivalente. Cateto opuesto. Entonces, vamos a ver el opuesto. ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuánto vale el opuesto? 3. 3. Perfecto, vale 3. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? 4. 4, perfecto. Perfecto, entonces la tangente de teta es igual a 3/4. ¿Y a qué es igual la tangente? Dice que es cateto opuesto, ¿sí? Sobre cateto adyacente. Y ya tenemos nuestras razones trigonométricas del ángulo teta, ¿no? Del ángulo teta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es del ángulo teta. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, dudas de ahí? No dije. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a Una hacer... pregunta. Claro, con mucho gusto, dígame. ¿Siempre va a ser el seno el de arriba o puede cambiar los ángulos? La forma de resolver el seno siempre va a ser misma. Cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso nunca va a cambiar. Lo que cambian son los valores del ángulo, dependiendo de la perspectiva del ángulo, ¿sí? En este caso, el ángulo que yo estoy trabajando es el ángulo teta. Ya vamos a ver con el ángulo alfa cómo van a cambiar estos valores, ¿sí? Ya vamos a ver con el ángulo alfa, que ahí vamos a hacer todos para darnos cuenta, ¿sí? Pero siempre tiene que usted basarse en esto. Esto es una ley, esto está demostrado, por eso se llama teorema. Un teorema es cuando algo está demostrado y se puede aplicar universalmente, ¿sí? Eso es un teorema. Profe, ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿y Escucha. cuando tenemos con el ángulo omega y cómo debemos de hacer? Solo cambian los nombres nomás, mija. Ahorita le vamos a poner con eso. Vamos a hacer, el ángulo alfa se parece al ángulo omega, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Porque está abajo el ángulo omega. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta o no se dan cuenta? Ya, miren, vamos a sacar ahorita las razones trigonométricas del ángulo alfa. Sí, vamos a sacar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Denme un minutito para mover esto nomás. Vamos a hacer esto un poquito más acá. Vamos a poner por acá para que no nos estorbe. Eso. Listo, volvamos a nuestra... Ya, ahí. Eso era con respecto al ángulo teta, ¿no es cierto? Ahora vamos a sacar las razones trigonométricas, pero con respecto al ángulo alfa, ¿sí? Entonces comienzo. Digo, voy a ponerle más abajito. Voy a hacer un poquito más pequeño.
¿Sí se alcanza a ver ahí, chicos? Me avisan, por favor. ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Ya. Abajito vamos a hacer del ángulo alfa. Entonces, vamos a sacar las razones trigonométricas del ángulo alfa. Le voy a poner con verdecito para darnos cuenta. Ya. Entonces, tenemos que vamos a sacar el seno del ángulo alfa. Vamos a sacar el coseno del ángulo alfa. Vamos a sacar la tangente del ángulo alfa. ¿Ya? De ese ángulo vamos a trabajar, que es similar a lo que tenemos en la tarea. Entonces, ampliemos un poquito. Listo. Ahora, voy a ubicar mi ángulo alfa. ¿Cómo está conformado mi ángulo alfa? Le voy a poner de color verde. ¿Sí? Ahí. Miren, este es mi ángulo alfa. Observará, por favor. Así se forma el ángulo alfa. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí le observan al ángulo alfa? Sí, dice. Ya. Este es mi ángulo alfa, ¿no es cierto? Sí. Listo. Entonces, voy con este ángulo alfa, ¿sí? ¿A qué es igual el seno del ángulo alfa? Cateto Puesto sobre Puesto. hipotenusa. Ya, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, vamos a ubicar el cateto opuesto. Entonces, miren, lo que les decía, nos ubicamos en nuestro ángulo y trazamos una línea. Miren, está frente al ángulo, ¿no es cierto? Miren. Ese es el opuesto. ¿Cuánto vale en este caso mi opuesto? 4. 4. Perfecto. 4. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 5. 5, perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí ya tengo mi razón trigonométrica seno. Entonces el seno ha sido igual a 4/5, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Si se dan cuenta cómo cambian los valores, ¿es por qué? Porque el ángulo está en otra parte, no está en acá arriba, sino está abajo. Seguimos. Vamos a sacar el coseno del ángulo alfa. ¿Qué es igual coseno? ¿A qué es igual el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ya, perfecto. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale mi cateto adyacente? 3. Perfecto. 3. ¿Y cuánto vale mi hipotenusa? 5. 5. Entonces, el coseno de alfa es igual a 3/5, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, listo. Vamos con el siguiente. Entonces, vamos a sacar ahorita tangente. ¿Sí? ¿A qué es igual a tangente? La razón tangente, la razón trigonométrica tangente. ¿A qué es igual? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, ¿cuánto vale mi opuesto? 4. 4. ¿Y cuánto vale mi adyacente? 3. 3. Perfecto. Entonces, la tangente de alfa es igual a 4/3. Y con eso he sacado las razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta, duda? No, Lisa, gracias. ¿Ya? Listo, entonces vamos a hacer otro ejercicio para observar cómo están haciendo ustedes los cálculos, ¿sí? Recuerden que esta grabación yo ya les voy a subir a YouTube y para que tengan
el enlace y puedan ustedes verlo en diferido las personas que no pudieron verla o que quieran repetir la programación del video, ¿sí? Vamos a poner otro triángulo rectángulo. Profe, ¿Sí? ¿puede hacer con el ángulo de omega, por favor? No les puedo hacer el deber. Les puedo hacer algo Oh, similar, no. les puedo hacer. Sí, algo similar. Ya, algo similar sí podemos hacer. A ver, permítame un momentito para ver cómo estaba puesto el triángulo de nuestra tarea. A ver, denme unos minutitos nomás. Ya le veo cómo estaba la tarea. Ya. Nuestro triángulo rectángulo estaba de esta manera. ¿Ya? Vamos a ponerle letritas, ¿no? Vamos a ponerle letritas. Vamos a decir que este lado vale M, este lado vale N, y este lado vale Z, ¿ya? Vamos a poner que nuestro ángulo, sí, nuestro ángulo de aquí, este ángulo, es un ángulo phi, el ángulo phi. Ya, ese es el ángulo phi. Listo. Entonces con eso vamos a sacar las razones trigonométricas. ¿Qué razones trigonométricas? Seno de phi. Seno de phi. Coseno de phi. Y tangente de phi. ¿Ya? Eso. Listo. ¿Ya? Entonces primero lo voy a marcar a mi ángulo, ¿no? Para darme cuenta cómo está expresado y mi ángulo está de la siguiente manera. Este es el ángulo phi. ¿Sí? Este es mi ángulo phi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, listo. Ya. Listo. ¿A qué es igual seno? ¿A qué es igual seno? ¿Cuánto vale mi cateto opuesto en este caso? 3. No. M, perfecto. Mi opuesto vale M. ¿Y cuánto vale mi hipotenusa? Z. Z, perfecto. ¿Ya? Vamos con el coseno de phi. ¿A qué es igual coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y a cuánto vale el adyacente? N. N. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? Z. Z. Perfecto, muy bien, están bien diestros para esto. Tangente de phi, ¿a qué es igual tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, ¿cuánto vale el opuesto? M. 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 ¿Y el adyacente? N. N. ¿Ya? Perfecto, y ahí están nuestras razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Algo similares con la tarea, sino que ahí está puesto números. Yo les hice con letritas para darles una orientación de la tarea. Pero ustedes tienen con números. ¿Sí se dan cuenta? Está facilito, ¿no es cierto? ¿O tienen inconvenientes? Dicen. ¿Sí? Me di cuenta de una cosita, no sé si usted, pero en el anterior ejercicio que usted hizo le puso 2 ángulos, pero o solo vamos a empezar por un ángulo nomás. Sirve para los dos ángulos. Solo les quería mostrar de un ángulo
porque tiene que tener una dificultad un poquito baja. Pero como ustedes son bien pilas, les demostré con 2 ángulos. ¿Sí? Con 2 ángulos les puse para que se den cuenta la diferencia de un ángulo con otro para sacar las razones trigonométricas, que no son las mismas, ¿no? Que no son las mismas. ¿Comparten algo? Sí, pero no son las mismas, ¿sí? Eso les quería dar a conocer. Para el deber, por eso les envié con un solo ángulo, solo con el ángulo omega. Ahora, si usted quiere foguearse o quiere adelantar un poquito más, inténtele, póngale este ángulo de acá arriba un nombre, ¿sí? Una letra griega, póngale un nombre e intente sacar las razones trigonométricas, ¿sí? A ver cómo le va. O sea que usted solo cambió la letra, pero el proceso sigue siendo lo mismo. El mismo. El mismo. Es, por ejemplo, les voy a poner una analogía. ¿Cómo se hace, qué sé yo, los helados de mora? A ver, yo tengo una receta para el helado de mora que es, yo los hago con leche, les pongo crema, les pongo la mora, le bato, le cierno, le pongo azúcar, o le endulzo con miel y les pongo a congelar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si le toca hacer un helado de sabor a manzana? El mismo proceso, ¿no es cierto? Lo que va a cambiar, ¿qué es? La fruta, ¿no es cierto? Es lo mismo, aquí solo lo que cambia es el nombre del ángulo nomás, solo eso cambia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque ya me estaba haciendo bolas. Sí, solo cambian los nombres nomás, chicos. De ahí en la misma metodología ustedes trabajan para realizar las razones trigonométricas. Si ustedes se dan cuenta, si nos podemos dar cuenta en estos dos, voy a poner un poquito más chiquito para que se den cuenta. Ahí. Miren, cuando sacamos seno de teta y cuando sacamos seno de alfa, ¿sí? ¿Qué varía? Sí, varía un poquito por los lados, ¿no es cierto? Porque estamos tomando la perspectiva desde el otro ángulo. Miren, el uno es 3/5, el otro es 4/5. El coseno es 4/5, el coseno acá es 3/5. Acá la tangente es 3/4 y acá abajo es la tangente 4/3. ¿Qué se dan cuenta ustedes ahí? A ver, mis matemáticos, ¿qué se dan cuenta ustedes ahí? ¿Qué podrían deducir de estos dos ángulos? Del alfa y del teta, del de arriba, ¿qué hicimos? ¿Qué pueden deducir ustedes? ¿Qué observan? ¿Qué hay? Por ahí hay alguna cosita que algo llama la atención. ¿Qué observan ustedes? El cateto opuesto cambia. ¿Ya? Listo, el cateto opuesto cambia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosita hay? Y el cateto adyacente también cambia. Ya, el cateto adyacente cambia. ¿Qué más? ¿Qué más Es observamos? la misma. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Algo La dijeron ahí. hipotenusa. Hay una La hipotenusa. El seno, ¿qué pasaba con el seno? A ver, vamos a dar un comodín. Vamos a dar un comodín a la persona que me diga qué característica hay entre el seno, entre la razón trigonométrica del ángulo teta, ¿sí? Del ángulo teta con las razones trigonométricas que sacamos del ángulo alfa. Hay una cosita especial ahí. ¿Qué será? ¿Qué habrá? ¿Qué observan ahí ustedes? Se cambian los números. No, otra cosa más. Ya dijimos eso, que cambiaban el valor de los catetos. ¿Algo más? La hipotenusa. La hipotenusa es la misma. Ya, la hipotenusa es la misma, eso ya está también, eso ya habíamos dicho. ¿Qué de particular hay con el ángulo teta, las razones trigonométricas del ángulo teta con las razones trigonométricas del ángulo alfa? Hay algo especial ahí. Yo creo.
A ver, En yo. tangente del ángulo teta, cateto opuesto es 3 y cateto adyacente es 4. En el de abajo, cateto opuesto es 4 y cateto adyacente es 3. Ya, perfecto. Listo. Una. ¿Cuál es su nombre, señorita? Tenga la bondad para tenerle presente. Inlago, Caluguillín, Samantha, Abigail. Ya, Samantha. Entonces, le debo un 10. Yo le pongo en una nota baja, le pongo un 10. Le debo eso. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otra acotación? ¿Qué más hay? Hay algo más ahí escondido pero está brillando el ojo ahí. Que el coseno digo que el seno y el coseno son tienen los mismos números. Perfecto, Marisol, se ganó también esos 10. Perfecto, esa era la conclusión. Muchas gracias. Sí, muy bien, muy perspicaz. Sí, si se dan cuenta, chicos, si se dan cuenta, observen que el seno del ángulo teta es igual al coseno del ángulo alfa. Y lo mismo sucede con el otro. Que el coseno de teta es igual al seno del ángulo alfa. Y lo que nos dijo la compañera Samantha, que la tangente de teta es la inversa del tangente de alfa, miren. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esto? Interesante, ¿no es cierto? Muchos no lo vieron, pero otros fueron perspicaces y lo observaron muy bien, chicos. Les felicito a los que le pudieron observar. Entonces, miren estas cositas particulares que tiene la matemática. No es que esté esto algo aislado, chicos, no. Esto tiene aplicaciones, esto tiene muchas aplicaciones, ¿sí? Como les decía, si ustedes son ingenieros civiles y tienen algunos cálculos para realizar, ustedes pueden medir distancias. De aquí también se deriva lo que trabajamos más adelante en geometría analítica, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante que ustedes aprendan para que no tengan dificultades en lo siguiente que viene, por ejemplo, en el bachillerato, lo que son vectores. Entonces, ahí ustedes van a hacer una aplicación de esto, ¿sí? Y si tienen unas bases muy buenas, pues les va a ser súper fácil de realizar. A mucha gente le dificulta realizar esto, ¿sí? Pero ustedes les veo que les están cogiendo muy bien el hilo de esta temática. Les felicito, chicos. Entonces, con esto, pues, tenemos listo para poder realizar la tarea, ¿sí? Quiero acotarles, chicos, ¿no? Que solo se entrega la tarea una vez, ¿sí? No es que yo entregue el día lunes y martes y como ya vi la tutoría y he hecho mal, vuelvo a enviar. No, chicos, por favor. Entonces, una sola vez se revisa la tarea, ¿sí? Por favor, una sola vez. Tienen que, por eso, darse cuenta, observar tal vez en otros lados para que ustedes puedan hacer bien la tarea. Y si no, esperar a la tutoría del día jueves. ¿Estamos, chicos? No sé si hay alguna duda, inquietud hasta aquí. Les escucho, chicos. Sí, está entendido, profe.